Tal como les dije al inicio, en la bienvenida, hoy tengo el gusto, el placer, el honor de tener conmigo a un querido amigo, no un hermano, que es Omar Arbaje de Moya. Omar es médico, es teólogo, es filósofo, y con él vamos a tocar muchísimos temas que tienen que ver precisamente con este día y este momento que vamos a vivir. Hoy estamos a domingo 22, es decir, que en 2 días nosotros tenemos la principal fecha de nuestra fe. Omar. Una de ellas, sí. Bueno, pues gracias por la invitación primero, ¿verdad? Un gusto estar acá. Pues la iglesia celebra principalmente la Pascua, ¿verdad? Pero Pascua de Resurrección. Sin embargo, fíjense que nosotros tenemos flores de Pascua en Navidad, porque hay una segunda Pascua, que es la de Navidad, y es la segunda fiesta más importante en la iglesia. Pascua lo que significa es que el Señor viene, ¿verdad? Él nos salta un paso y nos salva. Y decimos en el credo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y eso es lo que vamos a celebrar. Y en la bajada del cielo es ahora. Es ahora. Eso es lo que en griego se llama kenosis, que no es solo un bajar movimiento, sino un abajarse, que siendo de condición divina, no hizo alarde de esa categoría, sino que se hizo, el himno a los filipenses, se hizo pequeño. Uno se imagina el bebé, pero como médico te digo, imaginemos el cigoto en el vientre de la Virgen el 25 de marzo y que 9 meses más tarde nos nace 25 de diciembre. Tal como tú dices, para mí fue un descubrimiento como, oh Dios mío, o sea, son de las cosas que uno tradicionalmente sabe que el 25 de marzo es el día de la Anunciación, y de hecho para mi familia era importante porque el 25 de marzo se casó mami y se casó su hermana. Y yo intenté que también se casara mi hija, pero cayó en Cuaresma. Y yo le consulté al padre Catalino, que era mi párroco, y él me dice, mírame ese, si fuera como que un matrimonio de muerte, yo lo haría, pero que lo cambie. Entonces hizo que no fuera, o sea que, y yo sabía que era el día de la Anunciación, pero cuando descubrí que 25 de marzo a 25 de diciembre eran exactamente los 9 meses de gestación, yo dije, wow, qué impresionante. Claro que sí, porque entonces uno descubre que no es solo que Cristo vino, punto, sino que Cristo se encarnó, tomó carne del vientre purísimo de la Virgen y se hizo hombre en cada etapa de la vida del hombre, desde el momento del cigoto, que es la concepción, ¿verdad? Como médico, ¿verdad? Uno piensa siempre en el bebé, pero como médico yo pienso en las solas células, primera, que es el cigoto, que empieza a dividirse. Ese era Dios en el útero de la Virgen. Y luego entonces pues nos nace el 25 de diciembre. A este tiempo, que tú dices que es el segundo tiempo más importante dentro de nuestra liturgia, ¿cómo se llama? Este es el tiempo de Adviento. Como hay tiempos importantes, ¿verdad? La Pascua de Resurrección y la Pascua de Navidad, esos 2 tiempos tienen un tiempo de preparación previo. El tiempo de Cuaresma prepara para la Pascua de Resurrección y el tiempo de Adviento prepara para la Navidad. Estos 4 tiempos entonces son los llamados tiempos fuertes en la iglesia porque siempre hay algo que hacer. Anteriormente la iglesia tenía la misma intención de ayuno, penitencia, de Cuaresma en Adviento. Adviento era considerado una Cuaresma pequeña, pero no una Cuaresma de déjame pedir perdón por mis pecados porque si no muero, sino déjame pedir perdón por mis pecados para que Cristo encuentre un lugar donde nacer. Es otra la intención, pero es la misma actitud, el mismo tiempo penitencial. Si te fijas, incluso en Cuaresma hay un cambio de color en una semana específica. Lo mismo pasa en Adviento, con otra intención. Que en el tiempo de Cuaresma es... el domingo de Letare se llama. Y aquí Gaudete. Bueno, lo tuvimos el domingo pasado. Exactamente. Precisamente fue el domingo de Gaudete. Este domingo, realmente es mi corona de mi casa. Ahora este domingo, a la hora de almuerzo, enciendo mi última vela, y luego el 25, que es ya el día del nacimiento de nuestro Señor. A propósito del domingo de Gaudete. Exacto, entonces, de Gaudete. Letare, que es Cuaresma, significa alégrense.
Gaudete significa regocíjense, que es otra cosa. Uno lo usa indistintamente, alegría, alegría, pero teológicamente hablando, gaudete o gozo es un don de Dios. Sí, Dios gozo. da el don. Sin embargo, la alegría nace del hombre que ha conocido a Dios. Entonces, si nosotros no habíamos recibido al Salvador porque no había venido, ¿de dónde nos vendrá el gozo? Del cielo. Y por eso en el tiempo de Adviento está ese gozo, un regocíjense. Gloria a Dios en el cielo, les ha nacido un Salvador. Dios no solamente nos da el Salvador, sino que nos da el gozo de tener al Salvador. Ya en la Cuaresma nos da la alegría de haber conocido al Salvador, pero que no muere para siempre, sino que ahora resucita para la vida eterna. Y es impresionante que la iglesia lo ponga, cambian los colores, se pone el color rosa. Exacto. La gente le dice rosado, ¿verdad? Pero es rosa el nombre litúrgico. Pero que, oye, acuérdate que estás convirtiéndote, acuérdate que estás esperando que el Señor venga, pero no te entristezcas. El motivo de tu alegría ya viene por ahí, que es un reto para los cristianos. Que es diferente de la Cuaresma, porque uno va haciendo ese recorrido, pero tú sabes que vas a llegar a la pasión, vas a llegar a la muerte, aunque, por supuesto, como dice, que no tendría sentido, si no resucitó, nuestra fe no tendría sentido. Claro, pero justamente por eso los cristianos incluyen, hasta en la Biblia, en los evangelios, el periodo del nacimiento del Señor. La Pascua de Resurrección es sumamente importante, pero no olvidemos que para que Él haya muerto y resucitado, primero tuvo que haber nacido. Y esto es lo que importa. En Navidad, lamentablemente, en el tiempo de Navidad, hay mucha depresión, mucha tristeza, hay gente que se siente muy sola, porque hemos llenado el sentido de la Navidad de consumismo. Y lo material no llena. Y el que no puede hacerlo. El que no puede hacerlo, o el que cree que puede hacerlo, siempre le hace falta algo más. Claro. Y entonces el ser humano no fue hecho para eso. Nosotros tenemos, dicen algunos místicos, un vacío grande en nuestro corazón del tamaño de Dios. Solo lo llena Dios. Entonces, si yo voy llenando de fiestas, de bebida y comida, de regalos, no me lleno. Entonces, una pausa es lo que hay que hacer y decir, pero ven acá, el sentido de la Navidad es Cristo. Y por eso buscar a Cristo. No, y fíjate que el mundo que nos ha tocado vivir, incluso hasta quiere cambiar, que no sea fiesta de Navidad, a no feliz Navidad, sino felices fiestas. Felices fiestas. Entonces fiesta es, tal como tú dices, cualquier cosa. Claro, pero es un afán por agradar a cualquiera menos a Cristo. Exacto. Cada cual tendrá su manera de percibir la cosa. Nosotros sabemos que hay un solo Redentor, un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Pero si van a ser tan relativos y neutros para querer agradar a todo el mundo, ¿por qué en menosprecio del cristianismo? Ahí uno se da cuenta, ¿verdad?, de dónde está la verdad, al árbol que le tiran piedras. Y uno tiene que mantenerse firme como cristiano porque por más felices fiestas, por más, yo no creo en eso, pero te respeto, Cristo sigue siendo la verdad, punto, aunque tú no quieras creer en Él. Y yo entonces que he tenido la oportunidad de creer en Él, yo no puedo permitir que me lo roben, que yo diga, no, déjame no felicitar, feliz Navidad, para que no se me ofenda. Para que no se ofenda. No. Feliz Navidad. Otra cosa es que tú no lo quieras aceptar. En estos días en un programa de estos se discutía de que quién debe dejarle los regalos a los niños. Y yo llamé y yo dije, mira, primero yo vengo de un pueblo donde, yo vengo de San Pedro de Macorís, donde la tradición son los reyes. Sí. Son los reyes. Entonces yo llegué a la capital y conocí que había gente que le dejaba el niñito Jesús, pero seguía siendo el niñito Jesús el 25, a mí los reyes. Y entonces yo digo, ahora a mis nietos, aunque están santiclosizados, yo les sigo dejando los reyes y trato de venderle, de presentarle la imagen por qué son los reyes, que además tiene un sentido religioso. Sí. No es simplemente el regalo por el regalo. Sí. Pero parte de nuestra cultura realmente judeocristiana se está perdiendo. O sea, tenemos que reconocerlo con tristeza y depende de los padres, de los abuelos, que eso no se pierda. O sea, ¿qué sentido tiene para nosotros Santa Claus? O sea,
algunos de nosotros, yo no he visto nieve nunca. Entonces, el venado, pero nosotros no tenemos Sí, venado, sí, o sea, sí. que es algo, incluso hasta culturalmente, no nos representa. No, ni representa la Navidad, porque aunque San Nicolás, Santa Claus, era un obispo, no era así. No, no el tema del gordo, con vestido rojo, Bufonzón. sí, que siempre se ríe, sino que vive en el Polo Norte. Nicolás vivía en Mira y lo llevaron a varios. O sea, estamos hablando del Oriente, por donde vivió el Señor Jesús. Nicolás, San Nicolás, obispo, regalaba a los, no a los niños, a la gente pobre, a la familia pobre, les regalaba material, pero él casaba personas, o sea, él consideraba el matrimonio sagrado. Y la razón por la que se asocia a San Nicolás con los niños es porque él resucitó a 3 niños que habían muerto ahogados. Esas cosas son las que tenemos que rescatar y yo hago un llamado de atención a los ¿Qué siglo es ese? siglo IV. Siglo cuarto. Yo ya hago un llamado de atención a los colegios católicos. Es tan fácil contratar un Santa Claus que no tiene nada que ver y luego Sí. entonces queremos que los niños entiendan y atiendan a la catequesis que se da en el colegio. No puede ser. No puede Es ser. sí, exacto, porque en todas las fiestas de nuestros colegios católicos vemos un Santa Claus. Un Santa Claus y es innecesario. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que yo para el 14 de febrero yo recortaba en cartulinas Cupidos. Y Cupido es una divinidad griega, romana. ¿Por qué yo no pongo a un San Valentín? ¿Por qué yo no pongo el niño Jesús? Olvídense de Santa Claus, que es muy comercial y demás. Cuando yo era pequeño, a mí me regalaban, yo soy de Santo Domingo, el niño Jesús y los reyes. Pero había una diferencia. El niño Jesús me traía un solo regalo porque él era chiquito y no podía traer más, me decían mis padres y mis abuelos. Y los reyes ya sí traían Sí, más porque era- venían era con 3 más, camellos, ¿verdad? Pero se preservaba eso. No, se preserva la idea cristiana, que Que sería el trabajo que deberíamos hacer los que Eso. decimos que lo en somos. casa, en familia, olvidarnos de Santa Claus, porque es que es tan comercial que regalar ahora mismo no es volver a pensar en el sentido judeocristiano de que Cristo se regala, sino regalar, por hacerte sentir feliz. Y por eso vemos videos de niños malcriados que les regalan algo, no lo quieren y lo extrañan. ¿Por qué? Porque es regalar por regalar y es para que tú te sientas bien. Y si no te sentiste bien, no es adecuado el regalo. Y es todo lo contrario. La fe cristiana nos dice que el mayor regalo lo das tú. Nosotros tenemos unos miembros en el Ministerio del Amparo del Altísimo que dirijo, que ellos a sus hijos les dicen para esta época, a ver, a recoger los juguetes que ustedes no estén usando, no los viejos ni dañados, los juguetes que ya no estén usando, y ustedes y nosotros vamos a llevárselo a los niños para que ustedes vean las caras de alegría. Y es impresionante, porque ya ellos buscan sus juguetes, no los menos usados, sino los que a ellos les gustan para regalarlo, porque les gusta ver a otros niños contentos. El efecto. Ese es el efecto, el sentido de la Navidad. A propósito de Amparo del Altísimo, que tú mencionas, ¿qué es Amparo del Altísimo? Al Amparo del Altísimo es un ministerio de formación. Era originalmente un blog donde yo escribía semanalmente, pero la cosa pues quiso crecer un poquito y el Señor quiso que lo que yo escribía, en lugar de escribirlo y dejarlo en internet, lo lleváramos a las parroquias, charlas, Y se prédicas. convertía en una charla, en una Ajá, formación. una formación, talleres de fines de semana, de meses, y a la gente le ha agradado, gloria a Dios. Y ahora mismo somos 12 miembros, adultos, profesionales, cada uno en su área, casados, solteros, que se encargan de eso, de evangelizar. Hay incluso una escuela de formación permanente del ministerio, que gracias a Dios la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra nos La abrió las asumió. puertas hace 12 años y estamos ahí todas las semanas impartiendo cursos del catecismo, cada una de sus Historia de partes, la iglesia, historia de la he leído, historia iglesia, de la de todo iglesia. eso, sí. Y eso forma parte de que del currículum opcional de la universidad No, o no. no. No, sencillamente nos abrieron las puertas porque la universidad pues está pasando o pasó por un proceso de reforma académica y tiene unas materias teológicas. Sí, no, de hecho hay un sacerdote que es el que coordina la parte, Exacto. digamos, religiosa Ujú. y eso mismo, y de unidad Sí. con la sociedad. Sí, pero a nosotros nos abrió las puertas el decanato de estudiantes
Ahora mismo, anteriormente era el diácono Frank Luis, ahora mismo es la señora Carolina Cava y su secretaria Mildred Reyes, pues siempre han sido muy buenos con O sea, ustedes nosotros. tienen un lugar fijo. Así es, Oye, pero gracias a Dios. oye, Con lo que proporciona la universidad, que es aire acondicionado, no, proyección, que de luz. hecho, si alguien va a dar una charla, tiene un costo. O Sí, sea, tiene un costo. O exactamente. sea, yo participo regularmente con el Movimiento Familiar Cristiano en Cursillo, Sí, y aunque es un costo pequeño, porque es dentro de la misma iglesia, pero tiene un costo. tiene un costo. Y Tiene un costo. nosotros, gracias a Dios, tenemos eso cubierto. Oye, pero excelente. Entonces, a través de ahí, ustedes promocionan por las redes, tienen unas redes muy activas Sí, de Amparo del Altísimo y promocionan los cursos que son cíclicos o son establecidos. exacto, las dos cosas. Esos cursos cíclicos son normalmente de la escuela del ministerio, Escuela San Ireneo, pero hay cursos que son puntuales. Es decir, vamos a dar un curso de proclamadores de la palabra y eso es 2 fines de semana y también se anuncia ahí. Y una de las intenciones de las redes es formar. Por ejemplo, actualmente estamos subiendo unos videos sobre la liturgia del tiempo de Adviento, Sí, que los he ahora visto. mismo todo este periodo tiene unas antífonas, se llaman en música litúrgica, que son unos responsorios, diríamos, que se cantan, que se llaman antífonas de la O. Yo recuerdo hace mucho una tía mía me decía, María de la O. María de la O es una advocación de la Virgen María, Santa María de la O, que es Nuestra Señora de la Esperanza. Bueno, que se celebró ayer, Exactamente, en estos esta semana, días en estos sí, días, la Señora de se la Esperanza. celebró. ¿Por qué? Porque solamente faltaba, en este periodo, solo faltan 7 días para que la Virgen dé a luz. Entonces, durante esos 7 días, cada antífona tiene una oración diferente. Y lo hermoso de eso, no sé si lo sabes, que dice llave de David, tronco de Jesé, etcétera, pero uno coge las siglas, la inicial de cada una de ellas, y lo lee al revés y dice en latín ero cras, que lo que se traduce es como seré mañana, vengo mañana, o sea, el 25. Wow, Sí, todo eso es impresionante. es impresionante, ¿eh? Sí, Tú decías hace un momento de la chispa, y a uno le parece como que eso es una expresión. A mí me ocurrió que en una ocasión en que nosotros hicimos un video sobre el origen de la vida, la que era pediatra de mis hijos, me dijo una expresión como, aun cuando la madre no lo sabe, hay un corazón que late. Y a mí eso me pareció como tan poético, pero luego me pasó igual. Descubro que lo que ella dijo era una realidad científica. sí. Ahorita tú hablabas de la chispa de la vida en el momento de la concepción. ¿Es también una expresión poética o es real? Las dos cosas. No, pero es real, es real. Se descubrió hace poco, no hace tantos años, que aquí aclaro a mis colegas médicos si están viendo, la medicina no lo sabe todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cierta calma en decir, eso no es cierto, porque pudiera ser cierto. Una de las cosas que se descubrió hace poco es que en el momento de la concepción, desde que el espermatozoide entra en el óvulo, que el óvulo se sella para que no entre ningún otro espermatozoide, hay un destello de luz. Y ese destello de luz, que pudiera ser explicado, ¿verdad?, desde el punto de vista bioquímico, que fosfato y demás, sin embargo, coincide perfectamente con lo que la iglesia tiene 2000 años enseñando, prácticamente 2000 años, que es que Dios crea y da el alma a cada criatura en el instante de su concepción. Por lo tanto, eso sería el destello de luz, ¿verdad? Leyéndolo desde el punto de vista teológico. Dios da el alma en ese instante. Y usando las palabras de la doctora, aunque la mamá no lo sepa, aunque la familia no lo sepa, aunque los legisladores no lo sepan y los médicos no lo sepan, hay vida, y no vida biológica, vida humana, porque solo el ser humano tiene un alma racional que es capaz de emitir luz, y esa luz asociémosla a la resurrección de Cristo, que el cuerpo emitió una luz tan poderosa que quedó marcado el cuerpo en la sábana santa de Turín. Es una energía. Una energía que no sabemos cómo explicarla. Y no sé si sabes que esto es un estudio de hace como 2 meses solamente. Es como si hubiese sido, nosotros los arquitectos antes, los planos viejos, era un papel
Sí. que reaccionaba ante una luz. Ah, sí, cierto. Y entonces eso generaba la copia. Sí, cierto. Eso generaba la copia. O sea, es como si esa sábana hubiese tenido unos químicos Sí. que ante la luz emitida generó la sábana Pero santa. dicen los estudiosos que de ser una luz tenía que ser una luz totalmente perpendicular a la sábana en cada punto. Para No que di que de un pudiera generar centro, una imagen. una imagen que puede ser en 3 dimensiones, interpretada en 3 dimensiones. Que iba a decir que hace 2 meses aproximadamente se hicieron los estudios más recientes de la sábana santa de Turín y se descubrió, que sí es del siglo I, ¿verdad? Pero que era utilizada esa sábana como mantel en la última cena. ¿Y qué es lo importante de esto? El Señor Jesús, cuando instituye la Eucaristía, dice, esto es mi cuerpo, y lo instituye sobre ese mantel. Y luego su cuerpo es envuelto, literalmente. Y haciendo referencia a la Navidad, ¿verdad? Que es lo que pronto celebramos, el Señor Jesús nace en Belén, la casa del pan. Por lo tanto, la Eucaristía es indispensable para celebrar la Navidad, aunque haya gente que no lo crea, ¿verdad? Pero el Señor no lo pone de casualidad o los católicos se lo están inventando. Realmente tiene que haber un pan que da la vida para siempre. Yo recuerdo, tú lo conociste, el padre Javier Colino. Claro. Él era el que nos daba latín y griego en los En el seminarios. seminario, sí. Y él decía del Padre Nuestro en griego, ton artón, el pan, en griego, puede ser el pan de cada día, pero también puede ser traducido como el pan del mañana. Danos hoy el pan del mañana. Por lo tanto, el pan del mañana, el de la vida eterna, el de la vida futura, es la Eucaristía. O sea que ya Cristo nos enseñó a pedir la Eucaristía hasta el final de los tiempos. Bien. Vamos a continuar con ese mismo hilo en el siguiente segmento. Nos quedamos en el pan y en la Eucaristía, pero yo quiero irme un poquito más para atrás. Hablando contigo, tú hablas como médico, hablas como teólogo, hablas como filósofo. ¿Cómo ocurre esa conjunción de ser médico, pero a su vez ser teólogo y filósofo? ¿Por qué? Como me preguntaban antes, y no se contradice que tú creas en Dios y tengas la medicina y conozca el cuerpo. No, para nada. Yo estudié medicina, ¿verdad? Eso fue lo primero. Terminé el colegio y estudié medicina. Pero empezando la carrera de medicina, pues tuve un encuentro con el Señor y empecé a pertenecer a pastorales. ¿A través de qué? La muerte de un primo hermano. El único primo hermano, pues fallece, jovencito, a los 22 años. Y yo lo quería mucho, pues queda ese vacío. Y le pregunto a una compañera del colegio, ¿qué tú haces cuando tú te sientes vacía? Porque ya, o sea, yo sacaba buenas notas, yo hacía mis trabajos, pero había como un algo. Y lo que ella me dijo me transformó. No fue, ¿crees en el Señor Jesús? Ella me dijo, ¿qué tú vas a hacer esta noche? Te invito a mi parroquia. Y me invitó a su parroquia, miércoles de ceniza. Inicio de la cuaresma. Exacto, Inicio pero de yo no una tenía cuaresma. idea de nada de eso. Y me gustó. O sea que tú no vienes de una familia muy religiosa. Muy religiosa, no. Sin embargo, porque sí hay piedad en mi casa. Sin embargo, mi abuelo paterno, don Elías Arbaje Ramírez, sí era sumamente religioso. Él tenía una capilla de la Altagracia en su casa, pero no una capillita, una capilla para él ir a rezar. Él renovó votos matrimoniales ahí con el cardenal Veras y demás, o sea, era sumamente religioso, pero era otra época. Sí, también. En mi casa sí hay piedad, sí hubo piedad,
pero no así de ir a misa y demás. Sin embargo, estaba ese vacío, llego a esa parroquia, Inmaculada Concepción. Durante años pensé que era que Cristo fue concebido sin pecado, pensé que era eso, Inmaculada Concepción. Y luego entonces, eso fue miércoles de ceniza, conocí del Señor, y en agosto empecé la universidad. Yo estudié en INTEC, la medicina. Entonces iba como de la mano. Y ¿Continuaste asistiendo? a las dos cosas, ¿verdad? Sí, y en ningún momento se contradijo. Terminé la carrera, empecé a trabajar en el dispensario médico de esa parroquia y también en un centro médico privado, y estaba en emergencia, en planta, atendiendo pacientes y demás, pero yo veía milagros, gente sanándose que no había forma de que se sanaran según la medicina. Incluso yo llegué a recetar pastillas acompañadas de Padre Nuestro, porque eran pacientes difíciles para la medicina. Señora, por ejemplo, esta señora con una artritis terrible, que había ido ya a 3 reumatólogos especialistas y que fue donde mí como última opción, un médico recién graduado, me dijo ella. Y yo le decía, pero ¿qué puedo hacer yo por usted? Y yo no sabía qué hacer, porque si los especialistas, entonces le indiqué unas pastillas que eran como a 10 pesos la pastilla, en un dispensario médico, y yo le dije, antes de tomarse cada pastilla, un Padre Nuestro. Nos vemos la semana que viene, y no se sanó. Ya la semana siguiente yo la vi, oh, bienvenida, venga, acompáñame a misa, y luego hablamos, a ver si el Señor la sanaba en misa, y no fue así. Terminó la misa y yo le dije, bueno, estaré orando por usted. Como a los 2 o 3 meses de eso, me saluda una jovencita en la parroquia. Hola, ¿tú conoces a mi abuela? Y yo, ¿quién es tu abuela? Fulana. Ay, ¿cómo está ella? Porque estaba enferma de artritis. Ella está bien, ella le manda a decir que desde que ella salió de esa misa, llegó a su casa y dijo, en el nombre del Señor Jesús, agarró una escoba y se puso a barrer el patio, ella se sanó de la artritis. En medicina no existe eso, sanarse de la artritis. Y que cuánto tú calzas para comprarte unos tenis. Y entonces yo fui testigo de muchos milagros y sanaciones, y el Señor me dijo una vez, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo le dije, pero yo lo que quiero es medicina. Y me dijo, pero la mies es mucha. Entonces yo le dije, donde tú digas. Empecé un proceso de discernimiento vocacional al sacerdocio. Primero entré con los carmelitas de la antigua observancia, y luego entonces pasé al seminario diocesano. En el proceso, cuando cambio de seminario, aprovecho y hago la maestría de bioética. Yo soy bioeticista, todo esto de aborto, eutanasia, homosexualidad y demás. Termino los 2 años de filosofía y los 4 años de teología. Y luego entonces salgo de ahí y me dedico a todo esto, a la evangelización y demás. Pero a la formación, porque mucha gente piensa en evangelización solo el querigma. Cristo te ama, arrepiéntete, etc. No, más allá. ¿Tú sabes que Cristo te ama? Perfecto, ahora ven a ver qué es lo que Él enseñaba. Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. No, y eso hace que cualquier persona con 2 versículos te tumba todo lo que se supone que tú has creído la vida entera. Exacto. Porque no hay formación. Y que, como dice el Papa Benedicto XVI, ser cristiano no es una decisión moral de, yo quiero ser bueno, déjame seguir esto, sino un encuentro con una persona que se llama Cristo. Entonces no es, yo me siento bien buscando de Cristo. ¿Por qué? Porque el día en que yo me sienta mal, dejaré de buscar. Entraré en duda, rechazaré a Dios, sino yo saber que hay personajes como Job, como Jonás, que aún en medio de la dificultad están con Dios y Dios con ellos. Y por eso es tan importante la formación teológica, espiritual, en general. No, y la formación para mí en estos tiempos que nos ha tocado vivir, donde hay crisis dentro de nuestra propia iglesia y cosas que uno no entiende, la formación nos permite decir, mira, ese es un fallo humano de ese sacerdote, de ese obispo, pero eso nada tiene que ver con mi fe. Yo digo, eso no es la iglesia, esa es gente en la iglesia. Exacto. Porque yo fallo y no por eso Cristo falla, pero implica formación. No, definitivamente. ¿Qué es lo que más
nos hace falta, Sí. porque uno siente, y sobre todo, qué sé yo, cuando uno tiene el encuentro, que es como el impacto, pero después de ahí, ¿qué? Ujú. Por ejemplo, descubrir los documentos de la iglesia, descubrir las encíclicas que, óyeme, tú lees una encíclica Humane Vitae, por ejemplo, Humane Vitae, que es Sí. la que viene siendo como el motor de los Providas, es una encíclica que tiene décadas y tú la lees hoy Ujú. y es tan actual como si fuese escrita ahora mismo. Sí, yo le estoy dando ahora clases de bioética y de filosofía en un colegio privado y yo le decía a mis estudiantes la semana pasada, ¿ustedes sabían que la iglesia fundó las universidades? Que la No lo iglesia, saben, no lo sabe nadie, que no la lo sabe iglesia, nadie, qué mal, qué mala propaganda tenemos nosotros, ¿eh? claro, pero es que nosotros mismos tampoco tenemos la formación para defenderlo. Se supone que las universidades, cualquier universidad del planeta, tiene que deberle cierto respeto a la Iglesia Católica, porque la Iglesia crea las universidades para que el ser humano que estudia ahí tenga un conocimiento universal, por eso se llama universidades, perdón. Y ahí entonces todas las aulas estaban, como decía yo en broma, llenas de profesores con sotana, con hábitos religiosos. Es decir, el inteligente hasta hace poco, el hombre más inteligente del planeta hasta hace poco era el sacerdote, porque estudiaba filosofía, teología y cualquier otra cosa. A San Alberto Magno, por ejemplo, que fue el maestro de Santo Tomás de Aquino, le debemos hallazgos arqueológicos, de biología, de geología, y bueno, el padre de la genética moderna es católico, Exacto. Jérôme Lejeune. No, bueno, está en proceso de beatificación. Así es. Igual el padre de la genética primera es también un sacerdote. ¿No? Y Lejeune era tan creyente que nunca recibió el premio Nobel porque en un momento de progresismo, él le tocó una parte del progresismo, en el que si él hubiese dicho, la vida no comienza ahí, Sí, le dan el premio. le dan el premio Nobel. Bueno, se lo dieron a Barack Obama sin haber hecho nada. Sin embargo, él es más. Y él estaba tan consciente que él lo dijo, acabo de perder el premio Nobel. Sí, Sí, o sea, él sí. estaba consciente que con esa declaración de un científico que sí ya era reconocido, Ujú. ya él era un gran científico. Sí, es lo mismo que pasó Luis Pasteur, pero en otra época. Luis Pasteur, el de la pasteurización, Ujú. la vacuna, etcétera, era católico, católico de rezar el rosario en lo que iba a la Universidad de París, la Sorbona. El Instituto Luis Pasteur, reconocido internacionalmente, que se encarga de tantas cosas, es de él. Investigaciones. Claro que sí. Entonces, es un llamado al cristiano. Primero, para que el cristiano no crea que la fe es un asunto emocional. Decía San Agustín, yo creo para conocer mejor y conozco para creer mejor. O sea, fe y razón van de la mano, decía Juan Pablo II, ¿verdad? Bueno, de hecho escribió Una una encíclica, encíclica Fe y Razón. claro, pero también otro llamado. No es que la fe no es emoción, sino que además racional. El otro llamado es, vamos a ponernos en esto. Dejemos de estar menospreciando al mundo o querer parecernos al mundo, perdón, y olvidándonos de la fe. Si yo tengo fe, yo tengo que buscar la manera de ser la persona más coherente posible, como decía San Juan Bosco, que él decía, yo los formo a los niños para que sean mejores cristianos, pero también buenos ciudadanos. Tiene que haber esa coherencia y a nosotros nos falta. ¿Qué relación tú ves efectiva, real, de lo que puede ocurrir con la oración? Sanación. La oración es una herramienta real. Los médicos que oran por sus pacientes tienen mejores resultados. Y se lo digo no por decir algo bonito, sino realmente. Seguro tú conoces a, yo no sé si ella querrá que yo lo mencione, pero Sor Altagracia, la carmelita de Engombe. Claro. Sor Altagracia era pediatra, o Sí. es pediatra, y ella oraba por sus pacientes y tenía un paciente tan difícil, que ella oró y le dijo al Señor, si tú me sanas que era un imposible,
yo lo dejo todo y me voy contigo. Y al día siguiente el niño estaba jugando en la cama. Eso me lo contó ella personalmente a mí. Y ahí es que ella entra a Y ser ahí es que ella religiosa. entra a ser religiosa. Ella es pediatra y con mucha experiencia. Entonces, si nosotros somos personas que se supone, oye, tengo fe, yo no puedo dejar esa fe solamente para cuando yo estoy en En oración misa. o en misa, ¿verdad? Sino que yo tengo que tener una fe en todos los aspectos de mi vida. Y así entonces el médico, la enfermera, los familiares, yo decía en otro programa, hay estudios médicos que demuestran que el paciente por el que se ora se sana más rápido. Esos estudios los pueden encontrar en internet, son estudios reales, que los pacientes se sanan y salen más rápido del internamiento, porque una de las cosas que pasan en medicina es que si el paciente dura mucho ingresado, hay mayor riesgo de infección. Claro. Entonces, vamos a orar y verás que sale más rápido. Esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo soy cuerpo y alma. Yo no soy solo cuerpo. Para muestra de eso, todas las experiencias que todo el mundo tiene, espirituales. Yo le decía a mis estudiantes del colegio, Cudeni se llama, yo le decía, fíjense que uno se forma académicamente en los colegios y las universidades, pero en la vida cotidiana, en tu casa, en la calle, tú no usas lo académico, tú usas lo personal. Aquí que estamos hablando, yo no estoy aplicando cosas académicas, sino la vida cotidiana. Entonces, si en lo cotidiano yo no uso tanto lo académico, ¿por qué solo lo académico y no educo el alma? Entonces tengo un cuerpo, un cerebro bien formado, pero tengo un alma triste, acongojada. Tú ves que yo puedo tener muchos títulos o muchos trabajos, estoy ganando muy bien, pero a mi casa llego y me entra una depresión. En mi casa llego y encuentro dificultades y peleo por cualquier cosa, o me refugio en el alcohol o en la droga. ¿Por qué? Porque el alma está siendo debilitada. El reto ahora en este tiempo de Adviento y ya pronto Navidad es uno decir, espérate, para mí la vida es Cristo, como dice San Pablo, y ponerme en eso. Es decir, orar en todo tiempo, buscar de las cosas de Dios, saber que todo esto va a pasar. Yo ahora mismo al salir de este programa puedo irme, Sí, sí. cualquiera, pero lo que es seguro es el más allá, porque Cristo así lo prometió y yo tengo que estar preparado para eso. Una pregunta. Tú como médico, la actitud a su vez del paciente en sí, o sea, orar yo por mí mismo, también tiene que tener un efecto. Sí, lo tiene. Ese es el caso de la señora que yo contaba. Ore un Padre Nuestro antes de tomarse esta pastilla. Y no es solo cuestión de actitud, porque hay gente que dice, ese es el poder de la mente. La mente tiene algún poder, la actitud tiene algún poder, pero no es solo eso. Porque si la mente tuviera ese poder, habría gente que nunca se enfermara solo por decir, no me enfermaré. Y no ha habido eso nunca. Al revés, fíjense que la gente, los santos, solían enfermarse con frecuencia, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, sí hay un poder. Yo debo orar por mí y yo debo orar por los demás. Pero eso es la teología de la cruz, ¿verdad? El palo vertical, orar a Dios, pero el horizontal, orar A por los demás. Y yo tengo que aplicar eso. Y yo fui testigo de eso, de personas sanándose porque oraban. Y hablo de enfermedades médicas, no psicológicas ni tampoco del alma. Médicas reales, diagnosticadas con imágenes en mano de ligamentos de rodillas que se habían roto, desgarrado, y que luego de oración y manifestaciones aparecían como si nunca se hubieran desgarrado. Eso pasa. Hecho físico. Claro que sí. Omar, se nos ha acabado el tiempo, nos han faltado muchísimos Sí. temas, pero eso es un compromiso a que nos volvamos a juntar. Y sí, yo quiero que terminemos este programa a 2 días de ese gran acontecimiento con una oración que tú nos des. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, tú que todo lo puedes, que eres tan grande y poderoso, y aún así te haces pequeñito, te pedimos a ti, Jesús, niño, divino niño, que tengas piedad, que nos sonrías, que te detengas a escuchar nuestras súplicas, pero sobre todo, que podamos nosotros traerte alegría y consuelo. Tú que eres el niño que ha transformado la historia,
la razón de nuestra existencia. Que en este tiempo de Navidad que ya se acerca, nosotros podamos recibirte en nuestras casas, no solamente en el pesebre que montamos o en el regalo que damos, sino sobre todo en nuestros corazones. Que la familia rece unida, que nosotros podamos decir, yo celebro la Navidad porque yo celebro a Cristo, celebro la vida, defiendo tu vida, niño pequeño. Te pido de manera especialísima por aquellos que estarán tristes o enfermos o solos en este tiempo, para que encuentren sosiego, para que encuentren cierto consuelo. Que si es necesario que yo vaya, que vaya y los atienda, pero que te lleve a ti, no a mí. Que yo no lleve tanto lo material, sino lo inmaterial, a ti mismo, Señor y Salvador. Y a ti, hermosísima Señora, que dijiste que sí se hiciera en ti el plan de Dios, a ti te pedimos que acojas nuestras súplicas y que así nos permitas acercarnos a ese niño y si es la voluntad de Dios, que permitas que lo carguemos en nuestra alma y así esa alegría que te ha dado a ti Él, la recibamos también nosotros. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.